Bien. Acá nosotros tenemos cómo debería ser la cota. Y vamos a ver cuáles son los elementos que componen la cota. Por ejemplo, yo tengo estas, que están a los dos costados, que se denominan líneas auxiliares de cota. Esas líneas auxiliares de cota tienen que llegar exactamente al lugar donde estoy acotando. No pueden quedarse afuera de la vista. Tienen que llegar y tocar, o casi tocar, la figura que estoy acotando. Después nosotros tenemos la línea de cota, que es la línea horizontal que tiene el numerito arriba. La línea de cota tiene siempre dos flechitas en las puntas. Entonces yo tengo la flecha de una punta, la flecha de otra punta, las dos indicando que desde acá hasta acá estoy midiendo. Y aparte de las flechas yo tengo la cota, que es el número que me indica la dimensión. Por lo general no. Nunca este número lleva la unidad de medida. Nosotros vamos a acotar siempre en milímetros, que es como por lo general se acota en piezas mecánicas o en piezas, ¿sí? La única disciplina y las únicas disciplinas que no acotan en milímetros es la arquitectura y la ingeniería civil, que por la escala de su trabajo trabajan en metros. Pero nosotros vamos a trabajar siempre en milímetros, ¿tá? Y esa unidad de medida por lo general se indica en el rótulo. Entonces, estos son los elementos que componen la cota. Las dos líneas auxiliares, la línea de cota, las flechas y la unidad, que es la cota que me expresa la medida. Hace un rato uno de sus compañeros me preguntó cuánto de distancia tenía que haber desde la figura hasta la cota. Bueno, el mínimo, lo más cerca que puede estar son 7 milímetros. Menos que esto no se recomienda, ¿tá? Entonces la distancia desde acá hasta acá tiene que ser como mínimo 7 milímetros. Y va a sobresalir 2 milímetros esta línea de la flechita, para que quede claro que está llegando hasta ese punto. No es que se cortó acá, no está más abajo, no, está 2 milímetros más arriba. Ahora. Profe. Sí. ¿Puedes volver al anterior? Sí, claro. Acá estoy. Te pregunto, ¿es necesario que la línea auxiliar de la cota, o sea, donde va una punta de la cota a la otra, o sea, no la flecha, sino las dos líneas del costado, toquen el dibujo? Sí. ¿O puede ser que estén un poquito más arriba? Por lo general vamos a hacer que toquen el dibujo, y la norma permite dos cosas. Permite que toque el dibujo, así como están viendo acá, o que quede casi tocando el dibujo, pero casi tocando el dibujo 1 milímetro o menos. ¿Me explico? Sí, yo digo eso, 1 milímetro, como para que no se confunda. Igualmente es otro tipo de línea. En particular, es que si vos dejas espacio entre la cota y todo el documento tiene que estar acotado de la misma manera. O sea, o todos casi tocan o todos tocan. ¿Me explicó? Sí, gracias. No, por favor, estimado. Profe, ¿le puedo consultar algo? No sé si me irá a entender, pero bueno, porque no sé tampoco cómo explicarme. Pero, por ejemplo, si yo en uno de los lados tengo dos cotas, digamos, porque mido algo más interno y arriba algo más general, no sé si me explico. Entre estas dos tiene que haber una distancia también de 7 milímetros. Está muy buena esa pregunta. Okay. Sí, por lo general vos tenés una distancia que suele ser entre cotas de 5 milímetros. ¿Sí? Porque por lo general al número lo escribimos entre 3 y 4 milímetros y hace falta que la distancia mínima entre cotas sea de 5. Por lo general estamos hablando de mínimos, va a depender del tamaño del plano, va a depender del tamaño del número, ¿tá? Pero son referencias que tenemos muy en cuenta a la hora de acotar. Bien, o sea, primero, disculpen. Está bien, te escucho. Que primero tendría los 7 milímetros y después la cota que iría 5 milímetros más y la otra más general. Sí, señorita. Okay. Te diste a explicar muy bien, estimada. Vos pensabas que no, y sí. A ver, no, creo que había otra pregunta dando vueltas. En mi cabeza no. Bien, no había otra pregunta dando vueltas, vamos a seguir. Ahora, en el acotado de aristas, nosotros tenemos distintas cotas, ¿sí? Esto es una referencia de lo que no hay que hacer. Por ejemplo, no pueden coincidir las cotas con las aristas, o sea, no voy a superponer. Siempre las voy a desplazar hacia afuera del plano. Lo mismo, lo que yo voy a evitar
totalmente es que la cota sea continuación de la otra, ¿sí? Fíjense que esto, como decía su compañera, puede claramente hacer que nosotros cometamos errores de interpretación y que nosotros hagamos que la persona cuando ve el plano se confunda. Entonces, nunca va a pasar eso, siempre la voy a desplazar hacia afuera. Lo mismo si yo hablo de líneas de eje. Yo no voy a hacer que coincida esa línea con la hoja nunca y la voy a desplazar hacia afuera del dibujo. Lo mismo, esta línea es la línea de cota. Fíjense que la línea de cota siempre tiene la flechita. Esta es otra línea de cota, tiene flechita, tiene flechita. Y esta es la línea auxiliar de cota. La línea de cota no se tiene que cortar nunca con ninguna otra línea. Siempre vamos a tratar de que esas líneas no se corten ni se crucen con ninguna. Yo tengo, por lo general, dos vistas posibles para poner una misma medida. Vamos a ver qué combinación de flechas y de cotas hace que esta condición se cumpla. Lo mismo, ¿alguien preguntó algo? No, me pareció. Lo mismo tenemos nosotros técnicas para acotar. Esas técnicas para acotar son lineamientos generales que nos permiten a nosotros tener un orden, no solamente este que nosotros vimos hace un rato, sino en función a cómo comunicar algunas cotas. Un sistema se llama en serie, donde el final de una cota es el inicio de la otra, y otro sistema es en paralelo, donde yo tomo una referencia y voy posicionando las cotas una abajo de la otra para hablar de las medias de la pieza. Y también yo voy a tener, utilizando referencias, fíjense que es muy similar al acotado en paralelo, nada más que yo adrede tomo un punto cero, y de ese punto cero, que acá está, se deduce que está el punto cero, acá yo digo que esto mide 5, esto mide 20, esto mide 30, esto mide 40. Esto está comunicando lo mismo, pero con otro sistema que es compacto. Acá fíjense que la primera línea auxiliar de cota tiene arriba un 0 y tiene un puntito. Y a partir de ahí llega la primera y sobre la línea auxiliar de cota dice la medida y está la flecha. De nuevo la otra, la flecha para ahí, se corta con la otra línea, dice que acá mide 20, acá mide 30, acá mide 40. Pero no 40 de acá hasta acá, 40 de acá hasta 0. ¿Sí? 30 de acá hasta 0, 20 de acá hasta 0, de acá hasta 0. Este sistema nosotros no lo vamos a usar. Nosotros lo ponemos acá y los ponemos que lo vean para que sepan que hay muchas formas de acotar, no solamente la que vamos a ver ahora nosotros y la que vamos a usar de manera intensiva a partir de ahora hasta que terminemos el primer cuatrimestre, sino que también existen otras maneras de poner las cotas que son distintas y que hay formas de leerlas y que son simples, por lo general son simples de entender. ¿Tá? Nosotros vamos a usar este tipo de sistema. Tengo dos personas que levantaron la mano. Jair, María Candelaria. No, era lo del ejercicio anterior. Ah, genial. Lo mismo, Iliana, vos sos del ejercicio anterior, cálculo también. Sí, también, el ejercicio 2. Perfecto, ahí está. Chicos, no sé si alguien tiene alguna duda. Profe, entonces, ¿ninguna de esas vamos a usar? ¿De esas técnicas? Esta sí la vamos a usar siempre, pero estas técnicas de acotado son técnicas que nos ayudan a nosotros a dar un orden. No es que, disculpen, no es que si empezamos a acotar una primera así, tenemos que acotar después todo el plano así. No es que si acotamos así porque vamos a acotar todo así, sino que puedo yo combinar las dos para comunicar de manera más eficiente lo que quiero. ¿Por qué digo eso? Porque básicamente las técnicas de acotado me ayudan a mí a comunicar de manera más eficiente y las dos tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el acotado en serie, lo que tiene de interesante es que ocupa poquito espacio, primero. Entonces, como uso poco espacio, no hace falta que tenga todo amontonado si tengo todo poco espacio, porque ya el acotado en serie es compacto y me deja mucho espacio libre. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Y que si yo me equivoco en alguna cota, ya sea porque yo la escribí mal, o la persona que está fabricando, o la persona que está controlando, leyó mal, ese error se va a propagar en la pieza, por ejemplo. Voy a volver un poquito. Si yo acá estoy fabricando y esta parte la hice de 4 y la hice bien, y esta parte en vez de 7
la hice de 6 porque me equivoqué, ese error de 6 que está acá va a hacer que esto 11 no sea 11, sino que esté cruzado y esté antes, y que este 18 no sea 18 y que también esté. Entonces ese error se va a propagar. Si yo me equivoqué acá y me fui un poquito más allá, la siguiente cota de nuevo va a ir un poquito más allá, y la siguiente cota va a ir un poquito más allá. Entonces, ¿qué pasa? Este sistema de acotado puede tener ese inconveniente. No conviene poner muchas cotas una al lado de la otra de esta forma, porque si me equivoco en uno, el error se propaga en la pieza. En cambio, en esta técnica de acotado, si yo me equivoqué en el 6, supongamos que me equivoqué en el primer centro del agujerito, está bien, este agujerito va a estar corrido a otro lado que no es 6, pero el resto de los agujeros, el resto de las perforaciones, van a estar perfectamente en posición. ¿Qué quiere decir? Que la técnica de acotado de perspectiva, la técnica de acotado en paralelo, me permite a mí mayor seguridad en lo que es la propagación de errores. ¿Eso está claro? La desventaja de este que sí, que ocupa más lugar, más espacio en la hoja a la hora de acotar. Profe, una pregunta. Sí. ¿Se puede hacer un mix, digamos, entre paralelo y serie? ¿O queda mal, digamos, no sé? No, totalmente. Yo puedo mezclarlos, supone. A lo mejor por algún motivo yo quiero hablar de este círculo y pongo esa medida de 6. Bárbaro. Ahora, resulta que este círculo y este círculo son primos hermanos. Entonces yo acoto el centro de este y después el centro de este decido acotarlo en paralelo. Puedo hacerlo tranquilamente. Y después de nuevo a estos dos acotar el primero y después todos en paralelo. También puedo hacerlo. Va a depender de qué historia quiero contar o de cómo me sea cómodo acotar para mí y cuán cómodo le quede a la persona que va a usar este plano, ¿sí? Y si como él está trabajando, esas cotas le sirven de esa manera. ¿Me explicó? Sí, pero entonces tiene que haber una razón, digamos, o podemos hacerlo porque sí, digamos. En este momento, cuando nosotros no estamos formados en procesos productivos y no sé de funcionamiento de máquina, lo voy a hacer porque me queda cómodo a mí. En este momento, cuando estoy aprendiendo. En un futuro, cuando vos seas ingeniera industrial y tengas que definir algún proceso, a las cotas las vas a discutir con un equipo que te va a decir, che, claramente vamos a usar tal y tal cosa y el acotado tiene que ser de esta manera o de esta otra manera. ¿Está claro? De una, gracias, profe. No, señorita, de nada. Entonces, acá yo tengo un sistema de acotado. ¿Este sistema de acotado es en serie o es en paralelo? Paralelo. En serie, porque el inicio de una cota y el final de la cota es el inicio de la otra, el final de una cota es el inicio de la otra. Ahora, siempre que nosotros estemos acotando y las cotas sean en serie, las cotas van a tener que estar delineadas. Entonces van a estar una al lado de la otra. Me va a decir, profe, pero usted dijo que la distancia tenía que ser de 7. No, la distancia mínima de la cota a la pieza tiene que ser de 7. Entonces, la que va a tener 7 va a ser esta primera. Esta primera va a tener 7 respecto del borde. El resto va a estar alineada con esa primera cota. ¿Qué problema está teniendo este acotado? ¿Quién me puede responder qué problema tiene ese acotado? Que se entrecruzan las líneas de cota. Se cruzan. Yo tengo que todas las líneas de cota están cruzadas con líneas. ¿Eso puede pasar, sí o no? No. No puede pasar. Tiene que ir la más chica abajo Tendría que ser abajo, y creciente. Perfecto. Yo puedo arreglar esto simplemente ordenándolo de esta manera. La más chiquita abajo, la siguiente al medio y la más grande arriba. De esa manera yo acoto y las cotas quedan perfectamente ubicadas y ninguna se cruza con ninguna otra. Ahora vamos a ver otra cosa. Tomen lápiz y papel, vayan dibujando y hagan cosas, pero primero escúchenme a mí lo que les voy a decir. Yo tengo esta piecita y esta piecita. Son dos piecitas distintas. Nos vamos a centrar en la explicación que tiene que ver con el acotado. Yo acá tengo que esto mide 45 y esta cota tiene dos cifras, o sea que es grande. Fíjense que está un poquito afuera porque se chocaría con las flechas. Y las flechas están muy cerca porque supongamos que esto está en escala y esto mide 15 y estas cotas quedan muy cerquita. Cuando este problema pasa, yo lo que voy a hacer cuando las flechas quedan muy juntas,
Yo no voy a permitir que eso pase y a las flechas las voy a poner para afuera. Siempre una indicando el inicio y otra indicando el final. Y las dos cotas marcando este espacio. Fíjense que las cotas están enfrentadas. ¿Tá? Ahora, es posible también que este número esté muy apretado y tenga poco espacio. Como está apretado y tiene poco espacio, yo lo voy a sacar de acá y lo voy a correr a la derecha. A la derecha hay espacio, entonces esta cota, cuando el número está muy apretado acá y no entra, y las flechas están muy apretadas y no entran, casi que se tocan parte con parte, a las flechas las saco del lado de afuera y al número lo corro a la derecha. Si a la derecha no hay lugar, bueno, lo corro a la izquierda, pero en principio a la derecha es un buen lugar para empezar. Eso, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y cómo es más o menos la distancia entre flecha y flecha para decir que están muy, muy cerca, digamos? Esa es una muy buena pregunta. Generalmente, si este espacio mide 15 milímetros, la flecha mide 4 y deja muy poquito espacio para poner el número acá. Si este espacio es entre 12 y 15 milímetros, ya la flecha necesariamente la tengo que poner del lado de afuera. ¿Me explicó? Sí, sí. Muy buena pregunta. Ahora, acá pasa lo mismo, pero fíjense que a diferencia de este caso, en este caso yo tengo espacio y puedo hacer lo que quiera, porque tengo espacio de un lado, tengo espacio del otro, o sea, tengo espacio de sobra. Acá yo tengo un caso similar, pero tengo cotas alrededor. Yo acá tengo el 50, que las flechas quedan medio cerquita, entonces como dijimos, no vamos a permitir que las flechas queden cerquita cuando son espacios así, y acá ponemos la flecha, que esta me indica el inicio y esta me indica el final. Esta cota estaría perfecta así. Pero ¿qué pasa con el 35? ¿El 35 está bien así o tengo que corregirlo? Hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Corregirlo, porque claramente como un espacio más chiquito, tengo las dos flechas para los dos lados, pero están muy cerca y las tengo que sacar de acá. Pero ¿qué pasa? Yo esta flecha, ¿puedo ponerla acá adentro? No. No. Primero porque me quedarían las dos flechas indicando para un lado raro. Y yo tengo que las dos flechas me tienen que indicar este espacio que estoy acotando. Y me quedaría una flecha indicando para allá y la otra flecha también indicando para allá. Y tampoco puede estar de este lado. ¿Qué voy a hacer en ese caso? A la flecha, no voy a hacer flecha de un lado ni voy a hacer flecha del otro. Voy a hacer un puntito. Cuando eso pase, yo voy a poner un puntito. Y ese puntito va a indicar que esta flecha, hasta el puntito, mide 50. Y acá a la flecha esta sí la puedo poner del otro lado y la tomo prestada a la flecha del 56. Entonces la flecha del 156 es la primera flecha, hasta el puntito mide 35. Ahora les hago una pregunta. Si el 45 ya acá quedaba muy apretado y lo saqué para afuera, el 35 también está apretado. Lo tengo que sacar para afuera. Ahora, ¿lo puedo poner a la derecha? No, porque el 50. El 50, no lo puedo poner ahí. ¿Lo puedo poner a la izquierda? Tampoco. Este es 156. ¿Qué hago? Lo que voy a hacer yo es a este 35, es sacarlo para afuera. Lo saco para afuera y con una línea recta le hago como un rengloncito y voy con la línea de derecho a marcar dónde vive ese 35. Fíjense que esta línea va a ser una línea que no tiene flechitas ni puntitos, es una línea de palo seco. Eso quiere decir que es una línea que solamente es línea, que es línea que solamente es línea. Si yo le pusiera acá un puntito, ya estoy diciendo que hay poco espacio, es posible que no se entienda nada y quede un manchón. Por eso, esto no lleva ni flecha, ni punto, ni nada. Es solo la línea, que es el renglón del 35, y que baja hacia el lugar donde ese 35 mide. ¿Está claro? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, profe. Yo también, profe. Sí. Cuando sacas el 35, ¿esas líneas tienen que tener una dimensión específica? Ahí vamos a algo que es interesante y me gusta. Fíjense que yo tengo las líneas de cota y las líneas de contorno visto. Las dos son líneas llenas. Eso quiere decir que si las dos son líneas llenas y tienen el mismo grosor, yo puedo confundir a la persona que está leyendo esto. Ahora, lo que ustedes están viendo acá en la pantalla,
¿Las líneas de cota, la línea auxiliar de cota, tienen el mismo ancho que las líneas de contorno visto? No, son más finitas. No, son las Son más finitas. Y vamos a prestar atención que siempre sean más finitas. ¿Más finita cuánto? Y más o menos 3 veces más finitas que las líneas de contorno visto. Por lo general, en los dibujos que nosotros estamos haciendo y en la escala de papel que nosotros estamos utilizando, las líneas de contorno visto van en 0,6 milímetros. Nosotros hicimos que compraran lápices, el lápiz es 2B, uno si le saca punta y marca, va a marcar bastante bien las líneas de contorno visto. Si yo le saco punta al HB, la línea del HB va a ser finita y no se va a deformar mucho, y si yo marco bastante bien con la punta del lápiz sacada finita, voy a poder hacer las líneas auxiliares sin ningún problema y entender que una línea es bastante más finita que la otra. ¿Está claro? Sí. Bien. Profe, Sí. una duda. Sí. Ahí no sería más fácil hacer una cota inferior con el largo total de la pieza y no poner directamente el 35. Me encantó lo que estás diciendo porque es absolutamente correcto. Y eso quiere decir que estás aplicando y estás entendiendo las cosas que nosotros vimos hasta ahora. Es correcto lo que vos decís. Pero bueno, claramente yo estoy utilizando esto para hablar un ejemplo y decir las cosas que pueden pasar en el acotado que ustedes tienen y cómo resolverla. Pero está muy bien. Es más, no solamente puedo hacer eso, también puedo sacar la cota de 35 hacia abajo. ¿Me explico? O sea, a esta cota, como está muy apretada acá, la saco para allá y la puedo acotar ahí abajo. Sí, perfecto. Tu comentario está muy bien y es correcto. Profe, Profe, gracias. Te escucho. Nosotros una vez que ponemos, cuando sacamos el número para alguna de las dos cotas, por ejemplo, siempre para la derecha, y si no se puede para la derecha, lo pasamos para la izquierda. ¿Eso es en todo el dibujo? O sea, si yo lo hago una vez a la derecha, lo hago en todo el dibujo para la derecha, o puede estar en algunos a la derecha y en algunos a la izquierda en el mismo dibujo. Mira, puede estar en la posición que quede más cómoda y facilita la lectura. El objetivo siempre va a ser que el plano se lea fácil y de manera correcta. Si por ahí a vos te conviene, porque tu estrategia de acotado siempre sacas los números a la derecha, la gente naturalmente siempre los va a buscar ahí y va a estar bien. Pero si en un lugar vos no podés y tenés que poner del otro lado el número, también es correcto. El objetivo es que el acotado quede claro y que las personas no estén buscando cotas y que tengan criterios muy disímiles en todo el plano. ¿Me explico? Sí, El objetivo es ese, que el documento sea claro y fácil de leer. Bueno, gracias. ¿Alguna otra persona más? Bien, atención. Vamos a volver al ejercicio que nosotros teníamos hace un rato.